Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí en esta forma, por lo menos, ante ustedes, mis queridos estudiantes de segundo medio. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pudimos vernos, de que pudimos tirar la talla en clase y generar un ambiente distinto. Ya sé que todos estamos pasando por momentos distintos, eh, pero como seres humanos tenemos la capacidad de poder adaptarnos y poder aprender. No solamente tanto ustedes, sino también nosotros. Y es por eso que estamos tratando de crear junto con el resto del equipo de profesores una nueva forma de poder presentarle un poco de distensión y continuar con el avance de sus estudios. Yo me voy a encargar precisamente de continuar con lo que habíamos estado viendo, específicamente en biología, pero antes de poder continuar con los contenidos, ya, porque sé que son muchos los contenidos que se intentaron ver con estas guías que intentamos mandar, sé que tienen muchas dudas y creo que antes de empezar a trabajar tenemos que resolver estas dudas. Entonces, voy a retomar desde el comienzo y vamos a ir avanzando juntos en esto. Para esto te voy a pedir, sí, que tengas siempre a mano tu cuaderno, tu lápiz y el libro de clases, específicamente el de biología de segundo medio. Entonces, comencemos. Lo primero que habíamos intentado ver al comienzo del año era el sistema nervioso, ¿ya? Intentar ver este mundo lleno de neuronas dentro de nuestra mente. Pero para poder comenzar a verlo nuevamente, vamos a partir desde algo mucho más básico, que es la forma en que nosotros interpretamos la realidad. La realidad es todo lo que nos constituye, todo lo que nos rodea, pero la realidad es subjetiva para cada individuo. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que yo percibo la realidad no es la misma a la que tú lo estás haciendo en este momento. ¿Y por qué se debe, y por qué se genera esto? ¿Por qué la realidad es tan subjetiva y tan ambigua? Producto de que cada uno de nosotros interpreta las cosas de una manera distinta. ¿Y cómo las interpretamos? Las interpretamos a través de nuestros sentidos. Nosotros sabemos que existen 5 sentidos básicos, que son el tacto, el gusto, el olfato, la vista y la audición. Cada uno de estos sentidos nos permite conectarnos con el exterior y que nuestro mundo interno genere todo un banco de información que nos permita transformarlo en la forma en que nosotros lo percibimos. Para comenzar entonces, vamos a trabajar, como mencioné anteriormente, con el libro de biología de segundo medio. En este libro nosotros iremos encontrando distintas actividades que vamos a ir haciendo a lo largo de este proceso y que además nos va a presentar información complementaria. No todo lo que yo les vaya comentando va a estar en el libro, así que te invito también a ir tomando apunte de las ideas más importantes que vayas encontrando. Vamos a partir entonces con la primera unidad que se denomina coordinación y regulación corporal. Esta tiene que ver cómo nuestro cuerpo se coordina para realizar las diferentes acciones y cómo regulamos nosotros todos los procesos que ocurren de nuestro cuerpo, desde nuestro ciclo de sueño hasta el control de nuestras hormonas. Para eso entonces te invito a partir en, en la página 1. Ahora logro encontrar, a ver. Acá está. En la página 18 vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la primera página de la primera unidad. Entonces nosotros habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, entonces, es una red de órganos que nos permiten convertir todos los estímulos del exterior en información. Y esa información la procesa el órgano principal del sistema nervioso, que nosotros conocemos como cerebro,
y convierte esta información en cosas que nosotros podemos sentir, en cosas que nosotros podemos identificar. Entonces, la primera lección que vamos a encontrar es cómo nuestro cuerpo coordina las acciones que realizamos. ¿Ya? Entonces, científicos y científicas siempre se han propuesto descifrar diversos enigmas relacionados con el rol de todas las estructuras que coordinan las funciones de nuestro cuerpo, en especial de nuestro cerebro, porque es uno de los órganos más complejos que tenemos. Además de permitirnos también percibir estímulos y movernos, estas estructuras controlan muchos otros procesos internos de nuestro organismo y están involucradas en fenómenos tan complejos como el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. Entonces, para poder comprender nuestro sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso del ser humano, porque yo asumo que todos somos seres humanos, creo, vamos a dividir el sistema nervioso en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso tiene tres funciones. La primera función es sensorial, pues capta los estímulos del ambiente, tanto del interior como del exterior del organismo. Tiene una función integradora, que consiste en analizar la información recibida y seleccionar la respuesta que se le va a dar ante esa información. Por ejemplo, cuando yo coloco el dedo cerca de una fuente caliente, como por ejemplo la llama del fuego, mi cuerpo automáticamente tiende a sacar el dedo porque la respuesta que mi cerebro le da ante ese estímulo es peligro. Entonces me dice, saca tu dedo de ahí porque te estás haciendo daño. Y por último tiene la función efectora, ya que nos permite elaborar respuestas, como les mencioné anteriormente, frente a distintos estímulos, mediante la secreción glandular. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la liberación de salivas ante el olor de alguna comida que nos sienta atraídos, con la contracción de nuestros músculos, por ejemplo, cuando tenemos frío, cuando comenzamos a tiritar porque tenemos frío, cuando tenemos miedo. Todas estas reacciones físicas de nuestro cuerpo están reguladas y coordinadas también por el sistema nervioso. Entonces, como mencionamos, el sistema nervioso está formado por distintos órganos y estructuras que están conectadas y que las vamos a dividir en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Claramente, estos dos sistemas siempre están trabajando de manera integrada para poder entregar una función óptima al organismo. Entonces, comencemos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del cráneo. Recuerden que el cráneo es la estructura ósea, el hueso, parte del esqueleto, que recubre al encéfalo, a todo el cerebro y los otros órganos que están dentro. Nuestro encéfalo está compuesto por distintos órganos, siendo el más grande de ellos, y el más grande de todo el sistema nervioso, el cerebro. Posteriormente le sigue el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Entonces nosotros vamos a ir estudiando distintos componentes del sistema nervioso central y analizando la función que cumple cada uno de ellos en la coordinación de nuestro organismo. Por ejemplo, el cerebro es la estructura, como mencioné, más grande del encéfalo y actúa como el centro de control del organismo. Entonces se encarga de regular los movimientos voluntarios, es decir, los que nosotros queremos hacer, e interviene en el aprendizaje. Es aquí en el cerebro, y que vamos a ver más adelante específicamente en cuál parte del cerebro es donde se desarrolla todo el aprendizaje que nuestro organismo va haciendo a lo largo de todo nuestro proceso. También es el encargado de procesar todo lo que es el pensamiento y la memoria. Es aquí donde albergamos nosotros los recuerdos, entre otras funciones.
Posteriormente tenemos el cerebelo. El cerebelo está situado debajo del cerebro, ¿ya? En la parte posterior, es decir, en la parte de atrás, ¿ya? Un poquito más arriba del cuello. Y es la segunda estructura más grande del encéfalo y del sistema nervioso central también. Entre sus funciones está directamente participar en la coordinación de los movimientos musculares y en la mantención de la postura corporal. Es decir, nuestra postura innata, ¿ya? Y todos los movimientos de nuestros músculos están siendo comandados por el cerebelo. Posteriormente tenemos el diencéfalo. Y el diencéfalo se encuentra en la base del cerebro y está compuesto por dos órganos, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo que es un impulso nervioso. Y además los distribuye en zonas específicas del cerebro. Imaginen que nosotros tuviéramos una red eléctrica gigante, ¿ya? Con cables yendo de un lado a otro sin ninguna conexión. Estaría todo hecho un caos y en algunos momentos podría generar cortocircuito. Los impulsos nerviosos también son una forma de impulso eléctrico. Y entonces el tálamo se encarga de decirles a cada uno dónde vayan para que no puedan chocar entre ellos y hacer interferencia o un cortocircuito en nuestro cerebro. Además de eso, el hipotálamo, que lo vamos a ver mucho más adelante en específico porque es parte del sistema endocrino, participa en la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo y además en el control de las sensaciones de hambre y sed. Es aquí entonces cuando nuestro cuerpo detecta que le va faltando nutrientes o que le va faltando agua, que decide darle la señal al cuerpo de, oye, tienes que comer, oye, tienes que beber agua. Contribuye entonces también a mantener los estados de vigilia y los patrones del sueño. Y además regula, y esto lo vamos a ver en específico más adelante, la secreción de algunas glándulas. ¿Por qué? Porque es el hipotálamo, junto con otro órgano que tenemos un poquito más al lado, que se llama hipófisis, los que se encargan de controlar y de decirle a las otras glándulas cuándo, cuánto y cómo tienen que liberar hormonas a nuestro cuerpo. Posteriormente, tenemos un tallo un poco chiquitito de unos 10 centímetros aproximadamente, que se denomina tronco encefálico, ¿ya? Y el tronco encefálico conecta principalmente tres órganos pequeñitos, que son el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico participa en todo lo que es el control de la deglución, la tos, el hipo. Ya cuando hablamos de deglución es la capacidad que tenemos de poder generar, a ver, ¿cómo lo explico de una manera fácil? Es el movimiento que tenemos o que tiene nuestro esófago de moldearse para que los alimentos puedan pasar a través de él, ¿ya? Además, es el tronco encefálico el que se encarga de regular la presión arterial y las frecuencias respiratorias. Como nosotros habíamos visto en clase, es el bulbo raquídeo el que controla directamente todo lo que tiene que ver con la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Por eso hablábamos de que un golpe en la parte posterior del cuello generalmente siempre involucra un riesgo vital, porque un golpe que logre dañar el bulbo raquídeo genera automáticamente un paro respiratorio y un paro cardíaco, porque ahí tenemos el órgano que se encarga de controlarlo. Si deja de funcionar, nosotros dejamos de respirar y nuestra sangre deja de circular. Por eso es muy importante siempre tener precauciones para poder evitar golpes en el cuello. Y finalmente,
Otra de las partes principales del sistema nervioso central es la médula espinal. Esto no es nada más que un cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo y constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, y además conduce todos los impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo y participa en las respuestas de reflejos que vamos a ver más adelante. Te dejo como pregunta para la próxima clase y que me la puedas comentar también a través de o correo electrónico, Comunicap o en el mismo Classroom que estamos ocupando. ¿Qué consecuencias crees tú que tendría para una persona una lesión severa en el cerebelo? ¿Ya? Trata de comentarlo con tu familia en torno a lo que has ido aprendiendo hoy para poder tener una mejor respuesta. Nosotros vimos, por ejemplo, qué pasaría si el bulbo raquídeo se ve implicado en un accidente, ¿ya? Que dijimos que conllevaría a un paro cardíaco y un paro respiratorio. Pero ahora, ¿qué pasaría con el cerebelo? Pasemos a la siguiente entonces. La siguiente parte que conforma el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, es el sistema nervioso periférico. Periférico viene de periferia, y periferia significa lo que está más alejado, más al exterior. ¿Ya? Gracias a nuestros órganos de los sentidos, ¿ya? Que los hablamos al comienzo, que tenemos el gusto, el tacto, el olfato, la visión y la audición, podemos captar diferentes estímulos de nuestro entorno, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo llega esa información hacia nuestro cerebro? Pues a través del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del sistema nervioso central, pero están directamente conectadas a este y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. Las neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten la información nerviosa, el impulso nervioso. Y el sistema nervioso periférico presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central y una división efectora que conduce información desde el sistema nervioso central hacia los músculos y las distintas glándulas. Vamos a dividir el sistema nervioso periférico en cuanto a la función efectora en dos partes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios, es decir, los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo regula las respuestas involuntarias, es decir, por ejemplo, los latidos del corazón, todo lo que tiene que ver con la musculatura lisa, las glándulas, la respiración también. Y el sistema nervioso autónomo está conformado por dos partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Ambos son complementarios. Ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, son complementarios en el sistema autónomo. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático se encarga de dilatar la pupila. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace la función contraria, la contrae. Cuando hablamos de dilatación de pupila, hablamos de que la pupila se expande, mientras que con contracción de la pupila hablamos de que la pupila se vuelve más pequeña. Y esto por lo general tiene que ver con la exposición de la luz, ¿ya? Mientras más luz, la pupila se tiene que dilatar más para poder acostumbrarse mejor a la cantidad de luz que está ingresando. Y por otro lado, cuando la cantidad de luz es menor, la pupila se tiene que contraer para poder ir adaptándose.
Así, por ejemplo, otras acciones que tienen el sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos la regulación de la saliva. El sistema nervioso simpático es el que inhibe la producción de saliva, la que nos dice, no, no produzcas más saliva, y el sistema nervioso parasimpático es el que nos dice, ok, ahora tienes que producir más saliva, hazlo. Así también con la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático es el que aumenta la frecuencia cardíaca, el que aumenta los ritmos de nuestro corazón. Y el sistema nervioso parasimpático es el que la disminuye. Entonces, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen su acción prácticamente sobre los mismos órganos, pero sus efectos en ellos, como mencionamos anteriormente, son contrarios. Entonces, por ejemplo, cuando pasamos nosotros una situación de estrés, se incrementa nuestra frecuencia cardíaca por la acción del sistema nervioso simpático. Pero posteriormente, cuando nos relajamos, cuando esta situación estresante pasa, nuestra frecuencia cardíaca disminuye. ¿Por qué? Por acción por acción del sistema nervioso parasimpático. El control del sistema nervioso autónomo está a cargo del hipotálamo. Ahora bien, si estamos hablando del sistema nervioso periférico, nosotros habíamos hablado también de la capacidad de reflejos que puede generar este sistema. Entonces, ¿qué son los reflejos? Imaginemos entonces que accidentalmente tocamos una superficie caliente, como les mencioné anteriormente. ¿Ya? Lo normal sería que retiraras tu mano de dicha superficie sin siquiera pensarlo. Y este caso es el mejor ejemplo que te podemos dar de una respuesta refleja o un reflejo. Entonces, les invito a realizar la siguiente actividad antes de poder continuar con los contenidos. Después me gustaría igual que me comentaras qué resultados obtuviste de esta actividad. Entonces, para comenzar a estudiar este fenómeno, vamos a ver la siguiente actividad. Reúnete con alguien de tu familia y luego realiza el procedimiento que voy a detallar a continuación y trata de contestar las preguntas que te voy a proponer. Entonces, solicítale a tu miembro de la familia que se siente sobre una mesa con una pierna flectada sobre la otra, es decir, una pierna sobre la otra, de tal forma que el pie no toque el piso. Ubícate frente al miembro de tu familia y con el canto de tu mano en posición rígida y muy estirada, golpea suavemente debajo de su rodilla. ¿A qué nos referimos con el canto de la mano? Es toda la parte anversa de la palma. La parte que está en perpendicular a la palma de la mano, perdón. Ya. Observen qué es lo que sucede. Intercambia rol con el miembro de tu familia y vuelvan a repetir el procedimiento. Entonces ahora, analicemos las siguientes preguntas. ¿Cuál crees tú que fue el estímulo que se le aplicó a esta persona? ¿Dónde se localiza la estructura que capta dicho estímulo? Trata de explicarlo igual y lo vamos a volver a retomar la próxima sesión. ¿Cuál fue la respuesta o reacción que se ejecutó una vez tú le diste el estímulo a esta persona? ¿Y qué estructuras crees tú que fue la encargada de ejecutar esta respuesta? Trata de fundamentar eso. ¿Se les ocurre alguna otra actividad que podríamos hacer para estudiar los fenómenos de los reflejos? Traten de describirla, darme ideas y la podemos tratar de aplicar siempre y cuando no sea demasiado, o no sea, perdón, no sea arriesgada realizarla. Entonces, si hicieron el ejercicio, lo que acaban de evidenciar es un reflejo, ¿ya? Es decir, una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco reflejo y son las que vamos a describir a continuación.
En primer lugar, tenemos el receptor. El receptor es la estructura que capta el estímulo físico. En el caso del ejemplo que dimos al comienzo, sería el calor el estímulo y cualquier parte de nuestro cuerpo que capte el calor sería el receptor. En segundo lugar, tenemos la neurona aferente. Este tipo de neuronas son las que conducen la información, en este caso la información del calor, hacia el centro integrador. ¿Y qué es el centro integrador? Es la siguiente parte. Es el componente del sistema nervioso central, en este caso va a ser la médula espinal, que analiza la información recibida y genera una respuesta. Posteriormente tenemos la interneurona. Una interneurona es aquella que recibe la información de la neurona aferente y se la transmite a la neurona eferente. ¿Y qué es la neurona eferente? Es la que conduce la información desde el centro integrador, en este caso la médula espinal, hacia el receptor. Y finalmente tenemos el efector. El efector es la estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Generalmente pueden ser músculos o glándulas. En este caso, cuando nosotros colocamos el dedo en una fuente de calor, la neurona aferente envía la información a la médula espinal, el centro integrador. La interneurona toma esta información, la convierte en respuesta y le envía la respuesta a la neurona eferente. Y la neurona eferente, ¿a quién le envía la respuesta? Al efector, en este caso el músculo, porque es el músculo el que nos hace el movimiento involuntario de sacar la mano del fuego. Lo último que vamos a trabajar hoy día corresponde a las neuronas. Y de hecho lo vamos a retomar la próxima sesión porque es un poco más complejo el trabajar lo que es neurona. Las neuronas son las células de las cuales está compuesta el sistema nervioso. Y resulta asombroso saber que en una acción que realizamos, que para algunos y algunas puede ser muy simple, como por ejemplo tomar un lápiz, participen una gran cantidad de células especializadas que llamamos neuronas. Estas almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas, llamadas impulsos nerviosos. Recuerden entonces, y concepto muy importante, que los impulsos nerviosos son señales eléctricas. La mayoría de las neuronas entonces presentan tres componentes principales, los que se representan a continuación. En primer lugar, en una neurona tenemos el soma o el cuerpo celular. Esta estructura contiene gran parte del citoplasma. El citoplasma es el líquido proteico del cual está compuesto el interior de una célula. En ella se encuentra el núcleo y distintos organelos, porque recuerden que es una célula y por lo tanto tiene que tener algunos organelos que le permitan sintetizar la energía que va a ir utilizando para poder sobrevivir, como por ejemplo los ribosomas, el retículo endoplasmático liso o el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, aquí ocurre la mayor parte de la actividad metabólica de la neurona. Las agrupaciones de somas ubicados en el sistema nervioso periférico es lo que nosotros conocemos como ganglios. En segundo lugar, tenemos las dendritas. Las dendritas son prolongaciones ramificadas del soma que reciben señales de otras neuronas por medio de unas estructuras llamadas botones sinápticos. Cuando nos tratemos de imaginar las dendritas, imaginémoslas como raíces de una planta. Así de ramificadas son. Y estas raíces se conectan con la terminación de otra neurona para formar un puente.
y a través de este puente es donde el impulso nervioso circula. Si lo tomamos, por ejemplo, como un alargador eléctrico, nosotros sabemos que el alargador eléctrico tiene una parte macho y una parte hembra. Y que cuando conectas el macho de una con la hembra de otro, permite que la corriente eléctrica circule desde un punto a otro. De la misma manera funciona una neurona. Imaginemos que las dendritas sean la parte macho de este alargador eléctrico y que los botones sinápticos o terminal sináptica sean la parte hembra. Entonces, si nosotros tenemos dos alargadores y queremos conducir la electricidad, tenemos que conectar el macho de uno, las dendritas, con el hembra de otro, los botones sinápticos. Y que cuando los conectamos, el impulso circula. En tercer lugar, tenemos el axón o la fibra nerviosa. Esta prolongación del soma, más alargada que la dendrita, cuya función es transmitir el impulso nervioso. Esto es todo el cordel de de nuestro alargador eléctrico. ¿Ya? Es donde está el cable que conduce la electricidad. En cuarto lugar tenemos una vaina de mielina. Esta capa es una capa aislante que rodea entrecortadamente al axón de muchas neuronas. Hay algunas neuronas que no tienen vaina de mielina y vamos a explicar adelante por qué unas sí y otras no. Y permite aumentar y proteger, aumentar la velocidad del impulso nervioso y proteger a la neurona. Los nodos de Ranvier son segmentos del axón que no tienen vaina de mielina. Y en estos segmentos el axón y la neurona en general puede intercambiar sustancias con el líquido que rodea la neurona. Y finalmente, como mencioné, tenemos la terminal axónica o botones sinápticos. Y aquí es donde se produce la transmisión de neurotransmisores que van desde una neurona a otra. Y eso lo vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, en resumidas cuentas y para ir finalizando un poco, tenemos que el sistema nervioso lo podemos dividir en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a su vez, lo podemos dividir en el sistema nervioso somático y el autónomo en el sistema nervioso simpático y parasimpático, cada uno con funciones propias, pero que en conjunto le dan una integridad y función clave a todo lo que es el sistema nervioso en el organismo. Entonces, queda pendiente que traten de hacer los ejercicios que se les propuso hoy día. Y cualquier duda, no duden en consultarme a mi correo electrónico, eponce@cmch.maristas.cl o al Classroom en el cual todos los estudiantes de segundo medio tienen acceso, y si no, envíenme un correo y los agrego inmediatamente. Chicos, fue un gusto poder comunicarme con ustedes. Me gustaría poder verlos presencialmente, los echo de menos mucho. Pero ya llegará el momento en el que podamos volver a encontrarnos y hasta entonces me despido. Un gusto y que tengan una muy bonita semana.